comienza Red Más Noticias. Y a las 6 de la mañana, 3 minutos, nos vamos con los titulares. Continúa la controversia por las declaraciones de la senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien en un video habla de haber quemado al candidato presidencial Sergio Fajardo y de hacer lo mismo con Federico Gutiérrez. Sectores políticos califican esta supuesta estrategia del petrismo como una campaña sucia. El sector petrolero presenta los escenarios que le esperan a la industria. Si se mantiene la política de sostenimiento, se generarían 227 billones hasta el año 2032 y advierte que si cae la producción, habría una pérdida de 18 billones de pesos en aportes fiscales y regalías. Hay alerta en Bogotá, reportan el hallazgo de la que sería una segunda guarida del mal, similar a la desmantelada en la autopista norte. Dicho lugar fue encontrado al sur de la capital, donde delincuentes la utilizaban para atracar a transeúntes y también a ciclistas. En el mundo seguimos muy pendientes de la situación en Ecuador. Masacre en una cárcel de ese país que deja hasta el momento 43 muertos por presuntos enfrentamientos entre bandas. La guerra en Ucrania, el presidente Putin asegura que Rusia desplegó un ataque preventivo y necesario contra Ucrania por la presunta amenaza de la OTAN y Occidente. En un acto de protesta, el embajador ruso en Polonia fue agredido con pintura roja. En deportes, la FIFA investiga un presunto acoso sexual cometido por Imer Machado y Óscar Julián Ruiz mientras ejercían el arbitraje en Colombia. Hasta el momento se conoce de 14 denuncias que incluirían a menores de edad. Iniciamos 6 de la mañana, 5 minutos. Noticias en Bogotá. La inseguridad que no da tregua. Como la historia, Alex Gómez deseándole un buen martes. Un atraco masivo en una estación de Transmilenio. Adelante. Así es, Jenner, muy buenos días. Pues como usted bien lo dice, lamentablemente la inseguridad no disminuye en la ciudad en estos momentos y pues más exactamente anoche ocurrió este asalto masivo en una estación de Transmilenio, más exactamente en la estación de Hospitales, ubicada en el sector de la calle Segunda con avenida Caracas, esto en pleno centro de la capital de la República. Pues allí había parado un bus de Transmilenio con aproximadamente 30 pasajeros. Lo que informan los testigos es que por lo menos una banda de 6 delincuentes se subieron a este bus de Transmilenio. Algunas personas ya se habían logrado bajar de esta estación, pero la gran mayoría fueron víctimas de esta banda de asaltantes que lograron escapar de esta estación llevándose varias pertenencias de las víctimas, de los pasajeros que iban aquí en Transmilenio. Pero lo insólito de este caso, Jenner, es que dentro de la estación iba un agente del CTI de la Fiscalía quien opuso resistencia y alcanzó a enfrentar a varios de estos delincuentes. Este agente del CTI fue herido con arma blanca, recibió una puñalada en uno de sus brazos y a esta hora se recupera en un centro asistencial. Pero lo que dicen los testigos también es que los delincuentes están aprovechando que las calzadas mixtas de Transmilenio en este sector de la avenida Caracas están en estos momentos cerradas por algunas obras, lo que aprovechan algunas bandas delincuenciales para perpetrar robos en esta estación y en este sector del centro de Bogotá. Estamos esperando, Jenner, a que la policía nos entregue más detalles sobre este hecho ocurrido en las últimas horas, este hecho de inseguridad del que habrían sido víctimas por lo menos 30 personas en Bogotá. Muy bien, pues es la situación con este nuevo atraco masivo en Transmilenio. Alex, el otro tema del cual estamos muy pendientes, la situación en el Parque Nacional, la salida de los indígenas. ¿Cómo va ese traslado? Porque tengo entendido que ya son más de 500 indígenas los que han salido del Parque Nacional. Así es, Jenner, pues ayer en horas de la tarde y después de una reunión en la sede de la Secretaría Distrital de Gobierno, pues se avanzó con esta tercera jornada de traslado de los indígenas que están asentados allí en el Parque Nacional. Pues ayer, más exactamente en horas de la tarde y anoche, se llevó a cabo una labor. Ya personas de la Secretaría de Gobierno iniciaron con
la destrucción de algunos cambuches. 46 cambuches fueron destruidos ayer allí en el Parque Nacional y más de 100 indígenas fueron trasladados ayer hacia distintas casas de apoyo en localidades como Antonio Nariño, Bosa y Kennedy. Algunos de ellos han tratado de ser trasladados también al Parque Nacional, sin embargo, la gran mayoría de los indígenas que han estado siendo repartidos por varias zonas de la capital de la República se resisten a ir a el Parque La Florida y aseguran que dan un plazo de 15 días para que el distrito y el gobierno nacional les cumpla con lo pactado en las reuniones que fueron realizadas la semana pasada, o de lo contrario, advierten ellos que estarían dispuestos a buscar un nuevo sitio en donde se podrían asentar de manera masiva. Nosotros estaremos entonces muy atentos también a el desarrollo de esta noticia, porque ya son alrededor de 600 indígenas los que han abandonado el Parque Nacional. 6 de la mañana, 12 minutos. Ayer el presidente Iván Duque hizo presencia en algunos de estos lugares afectados por la violencia, en Carepa, en Necoclí, en el departamento de Antioquia. Allí presidió un consejo de seguridad, anunció que fueron capturados 16 cabecillas de este clan del Golfo y que van a ser extraditados a los Estados Unidos. Y también anunció un despliegue de fuerza, dijo el presidente Iván Duque, nunca antes visto. Golpe final. Esa es la campaña ofensiva que emprende la fuerza pública con un bloque de búsqueda especializado y más de 15 fiscales para capturar a los 3 cabecillas del clan del Golfo, alias Chiquito Malo, Siopas y Gonzalito. Esas estructuras nos van a permitir tener más de 700 hombres de la Policía Nacional y más de 720 hombres del Ejército Nacional que van a darle cada vez más presencia operativa y más fortaleza a la campaña que emprendimos desde la captura de alias Otoniel para darle el golpe final al clan del Golfo. Durante esa visita a Carepa y Necoclí en Antioquia, una de las zonas más afectadas por el paro del clan del Golfo, el presidente Iván Duque se reunió con la comunidad y lideró un consejo de seguridad en el que advirtió que los miembros de este grupo criminal, si no se someten a la justicia, serán capturados y extraditados. Hay 16 personas más del clan del Golfo listas para extradición y las vamos a extraditar. Y fuera de eso, vamos a estar pagando recompensas por todos los miembros de la estructura con bloques de búsqueda, uno hacia los cabecillas y otro hacia la estructura. También destacó que los planes de alias Otoniel para quedarse en Colombia pretendían buscar una negociación política de cara a las elecciones, estrategia que también estaría aplicando el grupo armado. Ellos han estado interesados en hacer demostraciones de zozobra mediática para tratar de buscar algún tipo de aproximación, de negociación, aprovechando el certamen electoral. Por los 3 cabecillas del clan del Golfo, el gobierno ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos. A pesar de estas medidas, siguen los ataques por parte del clan del Golfo. Ayer, uno que se dio en Cañas Gordas, Dabeiba, departamento de Antioquia, un policía, un soldado muerto. Hubo consejo de seguridad que presidió el ministro de Defensa, Diego Molano. Se hizo el anuncio de recompensas. Estamos hablando de 200 millones de pesos por alias Richard y 100 millones de pesos por alias Betancourt, quienes serían los presuntos autores materiales de este atentado. Desplegaremos todos los acciones necesarias para capturar a los responsables de este hecho criminal. Por eso, teniendo en cuenta la información de inteligencia existente, se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias Richard, principal cabecilla de la estructura, autor presunto intelectual de este hecho, lo mismo que 100 millones de pesos de recompensa a quien dé información por alias Betancourt. Ahí está entonces las millonarias recompensas, 6 de la mañana, 15 minutos. Cambiamos de tema. Se ha conocido un video tras el cual se desató una polémica. Una patrulla de policía que en su platón transportaba a hombres de civil con fusiles en el municipio de San Jacinto, en Bolívar. Ahí están las imágenes. El comandante de la jurisdicción Costa Caribe desmintió las versiones que señalaban que dichos sujetos eran miembros del clan del Golfo y que trabajaban en connivencia con la policía. A tales acusaciones, la policía aclaró que quienes iban en la parte trasera del vehículo oficial eran infantes de Marina de la Armada Nacional, quienes apoyaban un operativo contra ese grupo delincuencial y que como resultado de esa acción militar pues fue capturado alias El Diablo y alias Cachipay.
En este video aparecen policías y aparecen los infantes de Marina, quienes unidos trabajando por la seguridad y convivencia, se logró la captura de estos delincuentes. Aquí no hay ninguna alianza con ningún clan del Golfo, por el contrario, la lucha es contra ellos y por eso se realizó esa captura en San Jacinto Bolívar. Muy bien, 6 de la mañana, 16 minutos y mucha atención porque hay noticias en Tibú, en norte de Santander, donde fueron secuestrados 200 militares. Es la situación que se ha presentado en las últimas horas en ese lugar del país. Las tropas estaban adelantando trabajos de erradicación de cultivos ilícitos, exactamente en la vereda Los Cuervos, cuando, dicen ellos, los pobladores obligaron a los uniformados a encerrarse en la base militar de la zona con el fin de impedirles su movilidad. Las autoridades pues ya tuvieron conocimiento de estos hechos y se están tomando medidas para manejar la situación. La comunidad está reteniendo en estos momentos a 200 militares. Son más de 300 campesinos cocaleros, es lo que dicen las autoridades y el comandante de la segunda división del ejército, que tienen secuestrados a estos soldados. Dice exactamente el comandante de la segunda división del ejército, Omar Sepúlveda, han sido secuestrados por más de 300 campesinos cocaleros, los cuales de una manera tajante, empleando piedras, palos, han hecho que las tropas se queden concentradas y no tengan movilidad en el área general de la base militar. También cortaron fluido eléctrico y suministro de agua dentro de la base. 200 militares secuestrados por parte de campesinos en Tibú, en norte de Santander. 6 de la mañana, 18 minutos, seguimos muy pendientes de esta situación, cambiamos de tema y tiene que ver con la campaña política y unos audios que se dieron a conocer el fin de semana por parte del periódico El Tiempo, en el que al parecer uno de los cabecillas de este clan del Golfo, alias Siopas, estaría invitando a votar por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Los 3 audios son materia de investigación judicial y dejarían al descubierto presiones para votar por el candidato del Pacto Histórico. En este audio se escucha a Neila de Jesús Quirós, madre de Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, heredero de alias Otoniel. Yo no sé, eso manda a decir su hermano, no sé. ¿Quién? Su hermano. ¿Y eso? Me venía extensamente a decirme eso. A traerle la razón de que votáramos. ¿Y por quién? Por Petro. Otro audio revela que la mujer recibió la orden de inscribir cédulas. Él mandó acá un muchacho para que me diera la razón. Que nos trajera el aviso que votáramos, que ya mandamos a revisar las cédulas para que votáramos, que ya él nos mandaba a decir con quién era que íbamos a votar. Luego de conocerse los audios, Gustavo Petro expresó a través de Twitter que iniciará un proceso de paz integral. Desde el primer día de mi gobierno se reconocerán los protocolos que el gobierno Santos firmó con los estados garantes de la paz. Iniciaremos el proceso de paz integral con todos los actores de la violencia y propondremos un gran pacto de la sociedad para la convivencia. Pero previo a esta publicación, Petro en Plaza Pública de Ciénaga habla de segundas oportunidades, puntualmente con grupos paramilitares. Uribe, que se vaya a cuidar sus nietos, los paracos que vengan aquí, porque tendrán una segunda oportunidad. La campaña del líder del Pacto Histórico salió al paso rechazando supuestos apoyos que estarían dando integrantes del Clan del Golfo, asegurando que esas bandas criminales no tienen cabida en esta campaña. Rechazamos en forma clara y contundente el pretendido apoyo de miembros de las bandas criminales. Esas bandas criminales no tienen cabida en esta campaña. Lo único que esperamos de ellas es su sometimiento a la justicia y que dejen de agredir a la población con paros armados, con tomas armadas, con asesinatos y homicidios. Lo único que queremos es verlos sometidos a la justicia. En medio de la paz integral, grupos como el Clan del Golfo podrían entrar a una eventual negociación con Petro. Y a las 6 de la mañana, 21 minutos, la otra polémica que continúa tiene que ver con el video que se dio a conocer en redes sociales, se volvió viral con las declaraciones de la senadora electa por el Pacto Histórico. Estamos hablando de Isabel Zuleta.
En ese video estaba hablando de que ya lograron quemar a Sergio Fajardo y que ahora iban por Federico Gutiérrez. Desde distintos sectores políticos han rechazado estas declaraciones. Una tormenta política se desató en las últimas horas por cuenta de un video en el que se escucha a Isabel Zuleta, senadora electa del Pacto Histórico, hablar de una presunta estrategia para afectar las candidaturas de Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Hasta hace un mes prácticamente Fico no aparecía. O sea, Fico fue para todos una sorpresa. Nosotros decíamos, ya Fajardo lo quemamos. Y fue una tarea dura. Fue una tarea hasta Procuraduría, Contraloría. Fue una tarea dura. Y una tarea de demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia. Incluso la congresista del petrismo reconoció que les ha sorprendido el repunte de Fico Gutiérrez y habla de implementar un supuesto plan para contrarrestar este crecimiento. Y no salieron con esta sorpresita, pero se la sacaron de la manga, porque les puedo decir que nosotros no lo teníamos en el panorama. Pues no estaba en el panorama. Y lo han venido creciendo. No voy a salir hablando de Fico, con todo lo que tenemos guardado de Fico. Entonces necesitamos que ustedes estén pendientes de la estrategia para no tomarla antes de tiempo y cuando empecemos a salir, ustedes la puedan replicar por todas partes. Sergio Fajardo, uno de los candidatos nombrados por Zuleta, calificó este hecho como una campaña de desprestigio que, según él, ha afectado su aspiración. El video conocido este fin de semana confirma, una vez más, que desde hace años se desató una estrategia sistemática y continua en mi contra para enlodar mi trayectoria y afectar las posibilidades de un proyecto de cambio decente para Colombia. Somos un estorbo, una amenaza para quienes se oponen al cambio y la lucha contra la corrupción. Un rechazo al que se sumaron los hermanos Galán. Pone en evidencia la estrategia de acabar con el contradictor político, básicamente, para lograr llegar al poder. Es la demostración de que para ellos el fin justifica los medios. Desde la campaña de Petro negaron que estén jugando sucio en la contienda electoral. En la campaña de Gustavo Petro no aceptamos la invitación a participar en ninguna guerra sucia. Descontextualizan las declaraciones de algunos de nuestros militantes o congresistas, pero jamás pretender hacerle daño a una campaña, por ejemplo, como la de Sergio Fajardo. La senadora electa le salió al paso a las críticas y aclaró a qué se refiere con quemar a unos candidatos. El argot popular que se usa para hacer referencia a quien no tiene los votos es a eso que nosotros hacemos referencia, y esa expresión popular y en el argot político es quemar. Nosotros buscamos que nuestras denuncias tengan un efecto político, y ese efecto político es que no se vuelva a elegir personas que nos han hecho daño. Algunos expresidentes como Andrés Pastrana se refirieron a lo dicho por la senadora Zuleta. El líder conservador afirmó en sus redes que Petro ha empeñado su candidatura a pactos oscuros y lanzó un interrogante sobre quiénes son hoy los verdaderos dueños de Gustavo Petro. Pues siguen las reacciones, 6 de la mañana, 24 minutos. El senador Antonio Sanguino, en entrevista con la revista Semana, ha dicho que rechaza estas declaraciones y que se dificulta de esta manera, se imposibilita una eventual alianza entre Fajardo y Petro para la segunda vuelta. El senador respondió, por supuesto que esto genera un malestar, una animadversión entre sectores de la decencia política del país, en sectores de la opinión pública que censuran este tipo de estrategias. Incluso el propio Pacto Histórico pues ha censurado este tipo de estrategias cuando la víctima es Petro. Eso debe ser censurable, no solo cuando se aplica a Fajardo, sino a cualquier candidato presidencial. Eso genera un mal ambiente entre los sectores del Pacto Histórico y los sectores de la coalición de la esperanza. Es lo que dice Antonio Sanguino luego de estas declaraciones de la senadora electa Isabel Zuleta. Y hoy martes, los candidatos a la presidencia van a firmar un pacto por una campaña pacífica, así se llama, pacto por una campaña política pacífica y sin discriminación. Todo esto con el fin de seguir evitando esta polarización que vive el país.
A 19 días de que los colombianos vayan a las urnas, la temperatura de la contienda electoral ha ido subiendo, por lo que el Consejo de Paz invitó a los 8 candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales a firmar un pacto por una campaña pacífica y sin discriminación. Donde se ponga en el centro el reconocimiento del diálogo diverso y se apele a erradicar de los discursos políticos mensajes estigmatizantes, segregadores, racistas y excluyentes. Consideramos que el país merece que los contendores políticos y los líderes políticos debatan sobre la base de la palabra, los argumentos y las ideas. El acuerdo se firmará este martes durante el debate económico organizado por la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, y la idea es que los aspirantes se comprometan a dejar los discursos de odio. Que los candidatos y las candidatas se comprometan con toda la ciudadanía a desescalar el lenguaje, a promover un lenguaje tolerante, inclusivo, no racista, no sexista. De acuerdo con los promotores de la iniciativa, la polarización y la creciente violencia del país se pueden convertir en un detonante peligroso en los últimos días de campaña. La campaña tiene que excluir todo lenguaje que sea discriminatorio, excluyente, lenguajes de calificativos que reducen las personas y que aniquilan las ideas. A esto se le suman las cifras reportadas por la Misión de Observación Electoral, que registró que entre el 13 de marzo de 2021 y el 13 de marzo de 2022 se presentaron 581 agresiones a líderes políticos, sociales y comunales de Colombia. 6 de la mañana, 27 minutos. Continúan las polémicas por la presunta participación en política de varios funcionarios públicos. La más reciente se da con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Además, la Procuraduría ya abrió una investigación por esta presunta participación. Este video, ahí lo tienen ustedes, 5 segundos, en el que dice el alcalde Daniel Quintero, comillas, el cambio en primera. El mandatario volvió al foco de la confrontación partidista con los grupos que respaldan a la derecha. Las redes se volvieron a incendiar por cuenta del comentario de Quintero. Dice el cambio en primera. El cambio en primera. 6 de la mañana, 28 minutos. Continúa la guerra en Ucrania, continúa la invasión de Rusia a este país, con miles de civiles desafortunadamente sufriendo, que han tenido que salir de Ucrania, más de 5 millones, es lo que ha dicho la ACNUR. También desafortunadamente miles de muertos, los ataques continúan y también la polémica está en el papel que está jugando la Iglesia Ortodoxa rusa, o algunos miembros, o por lo menos su líder, en apoyo a esta invasión. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Ortodoxa rusa frente a esta situación que se viene presentando? A las 6 de la mañana, 29 minutos en Colombia, 1 de la tarde, 29 minutos en Madrid, en España. Saludamos al padre Andrei Kordoshkin, deán de la Catedral de Santa María Magdalena de la Iglesia Ortodoxa rusa en Madrid. Padre, feliz tarde para usted. Gracias por atendernos en Redman Noticias. Por supuesto. Buenos días a todos. Queremos entender cuál es la posición de la Iglesia Ortodoxa rusa frente a lo que está sucediendo en Ucrania. Nosotros lo llamamos una invasión de Rusia a Ucrania. Rusia dice es una operación militar. Bueno, yo creo que hay que entender una cosa. La Iglesia Ortodoxa rusa no es solamente la Iglesia de Rusia como el Estado. Nuestra geografía de nuestros fieles es mucho más ancha. Y de verdad, la mayor parte de los fieles ortodoxos en Ucrania también son los miembros de nuestra iglesia. Es una cosa fundamental, pero también debemos recordar que la iglesia, por su naturaleza, no funciona como un partido político comunista, por ejemplo, donde una persona está hablando por todos y los restos están silenciosos. Obviamente, el patriarca tiene su voz y su visión, pero también los ortodoxos en Ucrania, los obispos, los sacerdotes, los laicos de la iglesia que está sufriendo, la voz suya es también la voz de la iglesia ortodoxa.
igual, por ejemplo, como la voz de unos 300 sacerdotes quien han firmado una carta dirigida al gobierno de Rusia pidiendo y demandando determinar la guerra lo antes posible. Por eso yo no quiero decir que la Iglesia, nosotros no tenemos una doctrina de la infalibilidad de las patriarcas de las iglesias ortodoxas, y las voces dentro de las iglesias la verdad que están muy distintas. Padre, entonces la primera aclaración, Iglesia Ortodoxa Rusa, tenemos a fieles tanto rusos como ucranianos, es lo que usted nos dice. Y lo segundo, no están de acuerdo, por lo que usted me deja ver, con lo sucedido, con lo que está haciendo Vladimir Putin con Ucrania. Usted, por lo menos. Bueno, obviamente los ortodoxos quienes viven en Ucrania y que forman parte de nuestra iglesia, los obispos, los sacerdotes, los laicos, están sufriendo junto con su pueblo. Y obviamente ellos no pueden soportar la guerra en que ellos mismos son las víctimas. Claro, entiendo perfectamente. Ahora, ¿cómo entender entonces la posición del líder de la Iglesia Ortodoxa, el apoyo que se le ha venido dando a Vladimir Putin frente a lo que está sucediendo en Ucrania, la justificación que ha venido haciendo Kirill, que es el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, abiertamente diciendo que obviamente están defendiendo a Rusia, que están defendiendo las fronteras de Rusia, que se están defendiendo de un ataque? Bueno, yo creo que para dar la respuesta a esta pregunta tenemos que recordar la historia no solamente de la Iglesia Ortodoxa, sino de la comunidad cristiana, al menos desde el tiempo del emperador Constantino. Nosotros tenemos que preguntar sobre el papel de todos los líderes religiosos en los tiempos de la guerra, igual, por ejemplo, en el tiempo de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Hay una película muy buena que se llama Feliz Navidad, que cuenta sobre la Primera Guerra Mundial, en que varias comunidades cristianas están enfrentadas, los ingleses, los franceses, los alemanes, y la película pone todos los capellanes rezando y celebrando las misas por la victoria de sus tropas sobre el enemigo, pero todos ellos en algún sentido pertenecen a la misma familia cristiana. Yo creo que es una cuestión muy global cuando la comunidad cristiana debe tener su propia agenda de ver qué es lo malo y qué es lo bueno, y no solamente ser el espejo de la agenda del Estado. Ahora mismo hay muchas comunidades cristianas que después de una vez la Segunda Guerra Mundial está terminada, y que están criticados por su lealtad al régimen del Tercer Reich, por ejemplo. Y hay muchos más casos que son muy parecidos. Yo creo que debemos de encontrar un camino cuando nosotros tenemos que proclamar lo que nos dice el Evangelio y no el mensaje de los gobiernos. El mensaje de los evangelios es siempre de la paz, del arrepentimiento y de reconciliación. Pero en ese sentido, padre, usted se encuentra en Madrid, nos está exponiendo su punto de vista, no está de acuerdo con lo que está sucediendo en Ucrania, con lo que está haciendo Rusia, pero en ese sentido, ¿qué pasa con usted si su posición es diferente con la de su líder, con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa? Bueno, todavía estoy vivo y estoy con dos manos y con dos pies y con la cabeza, pero lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en Madrid, para dar un ejemplo, nuestra comunidad pertenece a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, pero la mayor parte de nuestros fieles son ucranianos. Sí. Y entre 4 sacerdotes que tenemos en la catedral, 2 sacerdotes también son ucranianos. Y eso es el papel del sacerdote. Nosotros no podemos servir a los intereses de ningún gobierno y a ninguna política. Nosotros estamos con nuestros fieles, si son rusos, si son ucranianos, si son de alguna otra procedencia, y obviamente todos nuestros fieles ucranianos están sufriendo porque su país, porque sus familiares, sus niños o sus padres, madres, sus abuelos, su vida está en peligro. Y
yo creo que en algún sentido somos un lugar único para Madrid. Yo no puedo pensar de ningún otro donde los rusos y los ucranianos pueden estar juntos en un espacio. Padre, si usted tuviera al frente a Vladimir Putin, ¿qué le diría? Yo creo que si recordamos el Evangelio, a veces Jesucristo está hablando con las personas de unas cosas mucho más profundas que las preguntas que ellos están haciendo. Pero cuando Él está juzgado, Él en algunos momentos está silencioso porque Él entiende, Él da cuenta que las personas con quien Él está en este momento no son capaces del diálogo. Pero yo solamente puedo repetir lo mismo que nosotros hemos escrito en la carta dirigida por los sacerdotes, que aparte del juicio humano y de la historia humana, también hay un juicio divino, y nosotros no queremos ver a ningún miembro de nuestra iglesia cuando su vida terrestre va a terminar, abandonar esta vida con las lágrimas de las madres que han perdido las vidas de sus hijos, tanto los ucranianos como los rusos. Nosotros creemos como los cristianos que si Dios está alargando los días de la vida, Él lo hace para el arrepentimiento. De todo, en este sentido, ninguno de nosotros es una exclusión. Y yo creo que el mensaje de la Iglesia desde los tiempos de San Juan Bautista y del propio Jesucristo son siempre la llamada al arrepentimiento. Padre, finalmente, ¿qué opina de lo que ha dicho el Papa Francisco? Se ha referido fuertemente al líder de la Iglesia Ortodoxa Rusia, a Kirill, ha dicho que es un monaguillo de Putin. ¿Usted qué opina de estas declaraciones? Bueno, es una declaración bastante fuerte. Eso es lo que yo puedo decir. Yo solamente puedo expresar mi esperanza que nosotros tenemos una vista crítica de la historia de la Iglesia después del siglo IV, después del emperador Constantino, y que nosotros, en final, nuestra tarea es servir al propio Jesucristo y no a los intereses de los poderes humanos, especialmente cuando ellos traen el sufrimiento y la muerte para tantas personas. Pues ahí está, servir a la comunidad y no servir a los intereses. No funciona la Iglesia Ortodoxa Rusa como un partido político. Sin embargo, su líder pues ha expresado, el señor Kirill, ha expresado abiertamente su apoyo a Vladimir Putin, pero otra cosa es lo que sucede con miles de sacerdotes de esta iglesia que están además en distintos lugares del mundo y que atienden a ucranianos que están sufriendo. Es el caso del padre Andrei Kordoshkin, que se encuentra en la Catedral de Santa María Magdalena en la Iglesia Ortodoxa Rusa de Madrid. Padre, a la 1:39 p.m, gracias por atendernos en Redma Noticias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Cambiamos de tema, 6:39 p.m, volvemos a nuestro país. La noticia, la sentencia a Carlos Matos, el ex empresario, sí señores, 9 años y 5 meses. Fue la primera condena por haber sobornado a un juez en el caso Hyundai. El hecho de corrupción judicial por el que pagó una millonaria suma de dinero para resultar beneficiado en el proceso en el que se enfrentaba a Hyundai por la distribución de los vehículos de esta marca en Colombia. Según la investigación, Matos, además de sobornar a funcionarios de la rama judicial, incurrió en el delito de violación al sistema informático, pues alteró el reparto judicial para direccionar el proceso y que terminara en un despacho en específico. Matos se mostró en desacuerdo con la decisión. Es la primera condena por soborno a un juez. Se espera una segunda condena en semanas. 9 años, 5 meses y 10 días de prisión, multa equivalente a 701.6167 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No tengo palabras para ver la injusticia con que se me está juzgando, Señor.
6 de la mañana, 40 minutos, tragedia en la laguna de Tota. Ayer alcanzamos a registrar la muerte de 3 menores de edad. Se estaba buscando a una persona mayor, 25 años, que al parecer era el tío, pues horas más tarde fue encontrado el cuerpo también del tío. Una tragedia de este círculo familiar que se encontraba en esta laguna. Es por eso que la Policía Ambiental, Ecológica y todo el grupo de policías estamos muy pendientes de este caso. La Policía Nacional con el grupo de investigaciones, junto con el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, estamos tras la búsqueda de la persona que cometió este atroz caso. Le pedimos a la comunidad en general que por favor seamos tolerantes, consientamos estas mascotas. Estas mascotas lo que hacen es alegrarnos la vida y generar unos espacios para poder compartir con ellos y generar alegría a todo el entorno. Por favor, denuncien. Y le pedimos eso también a toda la comunidad, denuncien. Si saben quién cometió este atroz hecho, denúncielo para poder ser más acertados en la investigación. 6 de la mañana, 41 minutos, y hay un escándalo macabro en Piedecuesta, en el departamento de Santander. El hecho que ocurrió con un perrito, una mujer lanzó a este animal desde el piso 15. Estaba en un conjunto residencial. Es por eso que la Policía Ambiental, Ecológica y todo el grupo de policías estamos muy pendientes de este caso. La Policía Nacional con el grupo de investigaciones, junto con el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, estamos tras la búsqueda de la persona que cometió este atroz caso. Le pedimos a la comunidad en general que por favor seamos tolerantes, consientamos estas mascotas. Estas mascotas lo que hacen es alegrarnos la vida y generar unos espacios para poder compartir con ellos y generar alegría a todo el entorno. Por favor, denuncien. Y le pedimos eso también a toda la comunidad, denuncien. Si saben quién cometió este atroz hecho, denúncielo para poder ser más acertados en la investigación. De la mañana, 42 minutos, vámonos en este recorrido por las regiones, primera emisión de Red Más Noticias, a la ciudad de Cali. Autoridades están investigando el caso de una riña que se registró al interior de un colegio en Palmira, hechos entre menores de edad. Un niño de 11 años resultó herido luego de ser atacado con cuchillo. El caso sucedió al interior de una institución educativa oficial del municipio de Palmira, cuando un estudiante del grado séptimo agredió a su compañero de un grado menor. Un menor del grado séptimo de 14 años de edad agrede con un cuchillo a otro menor de 11 años de edad del grado sexto. Ese herido está acá con su familia, lo acabo de ver, se encuentra ya en franca recuperación, fue una herida acá en el brazo, le han tomado 9 puntos y en este momento ya está en la valoración y el acompañamiento psicosocial que le permita a él que lo den de alta hoy mismo. La familia del menor agredido ya interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía. Los acudientes fueron sancionados. A los padres, los acudientes, se les realiza la aplicación a nuestro Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana por ser los encargados de la custodia de ellos y por presentarse este tipo de comportamiento en las instituciones educativas. La Policía Valle y la Alcaldía de Palmira adelantan jornadas pedagógicas en las instituciones educativas para crear ambientes de sana convivencia y así evitar la repetición de este tipo de casos. Vámonos a Barranquilla, donde se inició la aplicación de la segunda dosis de refuerzo para mayores de 50 años. Barranquilla inició la aplicación de la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para la población de 50 años en adelante y con 4 meses después de su tercera dosis, tras el anuncio hecho por el Gobierno Nacional. Actualmente en la ciudad hay habilitados más de 60 puntos fijos del programa regular de vacunación para la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna, independiente de la IPS, lugar o punto en el que la persona inició su vacunación y los cuales funcionan en jornada continua. La meta es alcanzar el mayor número de dosis aplicadas durante este mes. Es importante que todos los grupos de edades cierren sus esquemas completos, que podamos tener una ciudad que siga siendo la primera en vacunación, que siga siendo la ciudad que tiene más vacunados en niños de 3 a 11 años y que toda esta vacunación y este esfuerzo nos ayude a proteger los entornos educativos, laborales, institucionales y comunitarios.
En la capital del Atlántico se han aplicado más de 2.790.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 y la ciudad se mantiene como la que más vacunas aplica por cada 10.000 habitantes en el país. 6:45, volvemos a Bogotá. Vecinos del barrio La Coruña, en la capital, están denunciando los altos índices de inseguridad. Están denunciando además que han encontrado delincuentes que al parecer tenían una especie de guarida dentro de una reserva natural. Delincuentes además de origen venezolano. En esta guarida estaban robando, estaban atracando. Esta ciclorruta en el barrio La Coruña, en Ciudad Bolívar, resultó ser otro escenario de terror y torturas para quienes la transitan. Allí residentes denunciaron otra guarida usada por delincuentes extranjeros para asaltar a biciusuarios con un modus operandi similar al descubierto la semana pasada en la autopista norte. La inseguridad está un poco delicada, más que todo esta parte de aquí, todo esto acá, saliendo aquí a la vía Jorge Gaitán. Mucha inseguridad, más que todo en horas de la tarde y por las mañanas también. Al igual que en la autopista norte, los ciudadanos también son secuestrados en esta zona boscosa en donde hay cordones que serían usados para amordazarlos, trozos de prendas de vestir y hasta fotografías que al parecer pertenecen a las personas asaltadas. Pues salen, dicen que son venezolanos, más que todo grupos. Salen siempre aquí a atracar a la gente. Aunque la policía ya reforzó su presencia en la zona, vecinos aseguran que los delincuentes actúan especialmente en la noche. Dicen que amenazan a sus presas con apuñalarlas, abusarlas sexualmente y hasta con cortarles los dedos si oponen resistencia. Eso cuando pasan en moto, ya dos. Y eso, pero nunca paran a pedir una documentación o algo, bueno, identificar a la gente. Precisamente la policía dijo que ya tiene identificada esta nueva guarida. Lo que aquí estamos haciendo es precisamente un análisis con la Fiscalía General de la Nación, uniendo las diferentes denuncias para identificar los hilos conductores que hay allí y lograr precisamente la identificación de las personas que están involucradas en estos hechos delictivos y lograr la desarticulación de las organizaciones criminales. Dicen las autoridades que adelantan investigaciones para establecer si la banda descubierta la semana pasada en la autopista norte es la misma que está haciendo de las suyas en Ciudad Bolívar. La inseguridad, 6 de la mañana, 48 minutos. El CTI de la Fiscalía está investigando la supuesta violación de una menor, una niña, dentro de las instalaciones de un colegio. Al parecer, los agresores serían sus propios compañeros de clase. Las supuestas violaciones se habrían presentado en un salón del 5º piso del Colegio Distrital Jaime Pardo Leal, en la localidad de Antonio Nariño. Entonces la niña se puso a llorar, se subió su carita y se puso a llorar y dijo, sí, es que ellos me llevan al 5º piso a las malas, me bajan la ropa y se me suben encima. Y los dos compañeros, uno se hace en un lado y el otro en el otro, mirando para que no venga nadie, mientras que el otro estaba encima mío. Y después que sale uno, sale el otro y 2, 3 se turnan para abusar de mí. Además del abuso sexual, la menor de 13 años era víctima de acoso escolar por parte de algunos de sus compañeros de clase, quienes le rompían sus cuadernos y le pintaban dibujos obscenos en las tareas. El viernes le revisé el cuaderno y le dije, amor, ¿por qué tienes tu cuaderno así roto y esas cosas vulgares? ¿Y por qué tu compañero te escribe? No, tía, es que ellos me cogen la maleta y me botan siempre los cuadernos y nunca, yo siempre bajo y le digo al rector y al coordinador de orientación y nunca me pone cuidado. Red Más Noticias habló con la Secretaría de Educación, que en un comunicado rechazó cualquier hecho de violencia y explicó algunos detalles del caso. La familia comprende la complejidad de lo ocurrido el día sábado 7 de mayo, dado que la niña les comenta lo sucedido e identifican que se trata de una violencia sexual y actúan de manera oportuna, dirigiéndose a la fiscalía y de allí al centro médico donde se encuentra hospitalizada. Todo indica que los agresores sexuales de la niña son 3 estudiantes de su propio curso. Una vez se conoce la situación, el colegio procede con la identificación de los presuntos ofensores y entabla comunicación con las familias para activar los protocolos. La menor de edad tiene acompañamiento psicosocial y se encuentra hospitalizada en el Policlínico de Olaya. 6 de la mañana, 50 minutos. Vámonos con el pronóstico del clima. Ahí tienen ustedes, occidente de Bogotá, terminal de transportes del Salitre. Vamos a tener día lluvioso. Ayer fuerte aguacero en horas de la tarde en Bogotá. Dice el IDEAM que va a seguir lloviendo. Temperatura mínima 9 grados, máxima de 18 grados. En Barranquilla una temperatura mínima
de 24 grados, máxima de 30 grados en Medellín. Una temperatura mínima de 16 grados, máxima de 25 grados. Cali, 26 grados la máxima, mínima 18 grados. Bucaramanga, una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados. 7 de la mañana, 10 minutos. La otra noticia, retención, ha dicho el ejército, de varios militares, una base militar ubicada en Tibú, norte de Santander, por parte de campesinos cocaleros. Lo ha confirmado el comandante de la segunda división del ejército. En el área general del municipio de Tibú, vereda Caño Indio, donde funciona una ETCR de exmiembros de las FARC, las tropas del Ejército Nacional, que venimos desarrollando operaciones militares y más específicamente combatiendo toda la cadena del narcotráfico, especialmente en la erradicación de cultivos ilícitos, han sido secuestrados por más de 300 campesinos cocaleros, los cuales de una manera grosera, de una manera tajante, empleando piedras, palos y vías de hecho, han hecho que las tropas se queden concentradas y no tengan movilidad en el área general de la base militar. Además de eso, violando todos los preceptos de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, a las tropas les cortaron el suministro de agua y de la luz. Dice el comandante de la segunda división del ejército que estos soldados han sido secuestrados en su propia base militar. 7 de la mañana, 12 minutos. Continúan las polémicas por presuntas participaciones en política por parte de funcionarios públicos. Ahora la Procuraduría General de la Nación ha abierto una nueva investigación disciplinaria en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por este video que se ha dado a conocer en redes sociales, en el que dice el cambio en primera. Y así el mandatario pues volvió al foco de la confrontación partidista con los grupos que están respaldando a la derecha. Las redes se volvieron a incendiar por cuenta del comentario del alcalde de Medellín. En primera. El cambio en primera. La noticia en el mundo está en Ecuador. La crisis carcelaria y los enfrentamientos que se están viviendo. Saldo hasta el momento, 43 reclusos que han perdido la vida en estos enfrentamientos entre bandas criminales. También ha confirmado la policía que alrededor de 100 reclusos lograron fugarse. Así se vivieron los primeros momentos en el exterior de la cárcel de la ciudad ecuatoriana de Santo Domingo, luego de que durante la madrugada se registrara un mortal motín. Porque él es el máximo corrupto. Por eso se están matando nuestros presos allá adentro. Porque el gobierno no hace nada. Está con las manos cruzadas. Los familiares de los reclusos desesperados corrieron al lugar para conocer información sobre sus familiares, una escena que se repite de forma recurrente desde el año pasado en la mayor parte de los centros penitenciarios del país. Nosotros nos enteramos a la 1 de la mañana que él llamó que estaban explotando dinamita con metra, con pistolas, que estaban acá adentro y se metían a la celda a asesinar a toda la gente. Hasta ahorita no podemos saber si está él vivo o está muerto. Nosotros queremos saber a él. Si está bien, bueno, ahora si está muerto o vivo, no. Eso queremos nosotros. Según el Ministerio del Interior, el motín se desencadenó por un choque entre grupos criminales vinculados al narcotráfico. Un hecho que terminó en un intento de fuga de al menos 140 internos. Aunque algunos fueron recapturados, decenas se encuentran prófugos de la justicia, mientras que más de 40 perdieron la vida. La mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. En promedio, un recluso es asesinado cada día en las cárceles ecuatorianas. En el 2021 se registró un histórico de violencia en el sistema carcelario del país, con 320 privados de la libertad asesinados. 286 de esos casos ocurrieron en 4 masacres durante los meses de febrero, julio, septiembre y noviembre.
De Ecuador nos vamos a Ucrania a las 7 de la mañana, 15 minutos, y es que hay pronunciamiento por parte de la ONU en el sentido de la posibilidad de que tengamos miles de muertos por parte del ataque de las tropas rusas en la ciudad de Mariupol. Es lo que ha dicho la ONU luego del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. La Oficina de Derechos Humanos estima la muerte de 3.400 civiles, pero se habla de que estas cifras son irreales y el número puede ser mucho mayor. Según Matilda Bogner, jefe de observadores de la ONU, no se ha podido corroborar suficiente información de los muertos en Mariupol, una de las ciudades con mayor frecuencia de ataques, de atentados por parte de tropas rusas. Actualmente, la misión tiene varias oficinas en distintas localidades y 55 observadores en Ucrania, que se han desplazado para verificar, para documentar la destrucción y los crímenes cometidos desde el inicio de la guerra. Más de 3.400 civiles muertos en Mariupol es lo que está denunciando la ONU. 7 de la mañana, 16 minutos, recta final de esta carrera por la presidencia de la República. Se ha pronunciado la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas y presenta los dos posibles escenarios dependiendo de quién quede presidente, si la actual política se mantiene o si se da un viraje, como lo ha manifestado el candidato Gustavo Petro. Al final de mes se realizan las elecciones presidenciales en su primera vuelta y frente a lo que él espera al nuevo presidente, la Asociación Colombiana de Petróleos y Gas, ACP, hizo un cálculo de lo que podría pasar a Colombia de acuerdo a la política energética que vaya a seguir. En un momento crucial de Colombia, donde le estamos apostando a la reactivación económica, pero donde tenemos tantos desafíos de carácter social, la industria petrolera está llamada a continuarle aportando al país, a ese desarrollo económico, social y ambiental. Recuerda la asociación que la escasez de recursos energéticos y de abastecimiento global y la presión inflacionaria será retador para los países y los gobiernos. Y en el caso de Colombia, el nuevo presidente necesitará recursos para desarrollar su programa de gobierno. Presenta dos escenarios posibles. El primero muestra lo que sucede si se sostiene el nivel de exploración y producción y el segundo qué le pasa si por el contrario hay un debilitamiento de esa política. En este sentido indica que si se mantiene la política de sostenimiento, el sector generaría a la nación 105 billones de pesos en los próximos 4 años y 227 billones hasta 2032, recursos que serán fundamentales para la reactivación económica. Calcula además que por regalía los aportes serían de 38 billones de pesos durante el próximo gobierno y de 80 billones hasta 2032. Además, se permitirá la contratación de bienes y servicios por 109 billones de pesos entre 2022 y 2026 y mantener 95.000 empleos. En el primer caso, esta industria podría perfectamente los próximos 4 años, en ingresos fiscales, en regalías, en contratación de bienes y servicios, entre otros, aportarle a Colombia más de 300 billones de pesos. En contraste, es decir, si hay un debilitamiento de la industria y se cae la producción, se estima una pérdida de 18 billones de pesos en aportes fiscales y regalías, y departamentos como el Meta dejarían de recibir 412.000 millones de pesos por ese concepto, y uno no petrolero como el Chocó se quedaría sin 70.000 millones. En cambio, en el escenario de debilitamiento, lo que esta industria traería es, en los próximos 4 años, una pérdida de 60 billones de pesos. El informe también hace referencia a la importancia que tiene para Colombia contar con petróleo y gas. Esa autosuficiencia energética sirve para mitigar el costo de los servicios públicos de luz, gas y combustibles, situación que puede cambiarse a partir de 2026. Esos productos se deben importar en un momento en que hay tensiones internacionales y los precios de la energía se encarecen. De acuerdo con la ACP, la industria petrolera debe verse como una aliada del próximo gobierno para enfrentar los retos que vienen en el mediano plazo. El comentario de Mauricio. El día de ayer la Asociación Colombiana de Petróleo, el gremio que agrupa a las distintas empresas que exploran y explotan petróleo en Colombia, le puso números a los dos escenarios que está enfrentando el país en términos de política petrolera. Un escenario es el de seguir más o menos como vamos, de vez en cuando sacando unas distintas zonas del país para que vaya licitaciones, para que vengan distintos interesados a explorar y posteriormente explotar si es que encuentran recursos, pero otro escenario es el que está en juego en la campaña presidencial
presidencial. Recuerden ustedes que una de las campañas, en concreto la de Gustavo Petro, lo que ha dicho es que si él llega a ser presidente desde el 7 de agosto, se prohíbe seguir explorando en el país, no explotando los recursos que ya existen y que están avanzando en distintos proyectos, pero sí explorando nuevos recursos. ¿Qué dice la Asociación Colombiana de Petróleo? Que si eso sucede, se terminarían perdiendo recursos desde el punto de vista fiscal, es decir, para el gobierno central y los departamentos, pero también recursos en términos externos. En concreto, en el próximo gobierno se perderían 105 billones de pesos de ingreso para el gobierno y se perderían 38 billones de pesos para las regiones, para los territorios. ¿Y eso qué significa? Mucha mayor presión para que haya reforma tributaria que termine afectando al resto de sectores, al resto de personas, a toda la ciudadanía colombiana, por lo menos a aquellos que hoy en día están pagando impuestos y que seguramente se les ampliaría ese aumento de impuestos. Pero la otra dimensión tiene que ver con las exportaciones o con las importaciones. ¿Por qué? Porque lo que estima la Asociación Colombiana de Petróleos es que si se deja de explorar en el país, en el año 2026 tendríamos que convertirnos en importadores de gas y en el 2028 en importadores de petróleo y sus derivados. Eso querría decir que habría, además de eso, presiones para un aumento de la tasa de cambio. Esos son los escenarios que ha estimado la Asociación Colombiana de Petróleos. Vamos a ver cómo en el debate político y en el debate electoral se sigue moviendo este tema de prohibir o no prohibir la exploración de hidrocarburos en el país. 7 de la mañana, 27 minutos. Más temprano les contábamos del asalto masivo a un bus de Transmilenio en la estación Hospitales. Pues Alex Gómez ya se encuentra en el lugar de la noticia. Alex, ampliación de esta información. Así es, Jenner, muy buenos días. Yo los saludo nuevamente en esta ocasión desde la avenida Caracas con calle Segunda, más exactamente en la estación Hospitales, en donde anoche se registró este asalto masivo, y déjeme mostrarle el sitio exacto en donde atacaron estos delincuentes. Al parecer fueron 6, según los testigos, quienes se camuflaron en esa polisombra que estamos observando en el carril mixto, en donde a esta hora se adelantan unas obras de adecuación vial. Según lo que cuentan los testigos, los delincuentes salieron de ahí. Dicen los residentes del sector que los delincuentes aprovechan estas obras y esta polisombra para refugiarse en este sitio y aprovechar el momento exacto para atacar. Dicen las personas que estos delincuentes salieron de ese sitio y ingresaron en las puertas de la estación Hospitales. Algunos trancaron las puertas mientras otros ingresaban al bus en donde viajaban aproximadamente unas 30 personas para perpetrar este asalto, en el que se encontraron con un agente del CTI de la Fiscalía, quien opuso resistencia y quien trató de defenderse y enfrentar a estos 6 delincuentes. Este agente del CTI de la Fiscalía, recordemos, resultó herido, recibió una puñalada y fue atendido de manera oportuna en el Hospital San José Sur de la capital de la República. Nosotros seguiremos muy atentos a el pronunciamiento que haga la policía y al que hagan las autoridades sobre este asalto masivo que ocurrió anoche en este punto de la ciudad, en el que por lo menos unas 30 personas fueron víctimas, y las autoridades siguen tras la pista de estos delincuentes que lograron llevarse algunos objetos de valor. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Pues ahí está, ojalá se dé con los responsables, con los autores de este asalto masivo. Bus Transmilenio en la estación Hospitales. Desde allá nos informaba Alex Gómez. Alex, gracias. 7 de la mañana, 29 minutos 30, acaba de cambiar el reloj. Nos vamos con nuestro siguiente invitado y tiene que ver con votar, con ese derecho, con ese ejercicio, ahora que estamos en época preelectoral. ¿Cómo votar? Primero, hacerlo. Segundo, hacerlo de forma responsable, tomar conciencia de la importancia que tenemos al elegir a nuestros gobernantes y además votar informados. Votar para evitar esta polarización que está viviendo nuestro país. Pues hay un movimiento importante que busca crear esa conciencia, sobre todo en los jóvenes. Ese movimiento se llama La Papeleta. Sebastián Tovar es coordinador de La Papeleta, estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos. Hola Sebastián, buenos días. Jenner, buenos días. Es un gusto estar acá. Un saludo a ti y a la audiencia. ¿En qué consiste este movimiento, La Papeleta?
Jenner, la papeleta es una iniciativa interuniversitaria que busca justamente generar espacios de sensibilización masiva a la pedagogía electoral. Entonces nosotros aspiramos a crear puentes entre las personas que pensamos distinto, todo con la finalidad de que se vote más y se vote mejor. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace la iniciativa? Jenner, pues la iniciativa nace de conversaciones hablando de representatividad. Nos dijimos, bueno, ¿cómo el Congreso de la República puede ser representativo si solamente 2 de cada 5 personas que podían votar en 2018 en las legislativas lo hicieron? Entonces, frente a eso, hubo charlas, hubo discusiones con docentes, con compañeros de la Universidad de los Andes y Universidad Externado, para justamente plantearnos cómo podíamos crear ese tipo de espacios, cómo podíamos aspirar a que el Congreso fuera más representativo. Entre esas estuvimos pensando qué nombre podía ser y admito que la papeleta es algo pretencioso, pero también por lo ambicioso, porque es un guiño a la generación de los 90s que logró justamente de diferentes maneras llegar a una Asamblea Nacional Constituyente que nos permiten hoy tener una constitución muy sólida y bueno, estamos acá para desde la juventud ver cómo podemos fortalecerla. Ahora, ¿este movimiento, la papeleta, tiene algún tinte partidista? ¿Están apoyando algún tipo de campaña? En lo absoluto. Siempre que hablamos del proyecto decimos que no le estamos haciendo campaña a ningún candidato, pero sí a la democracia, que estamos imaginándonos cómo reforzar la política electoral, cómo reforzar y sobre todo reconciliar a la población colombiana con los mecanismos de participación ciudadana, con en general nuestro sistema democrático y las instituciones, pero no tenemos un acta ética muy estricta en la que no permitimos que la plataforma vaya a ser utilizada por ningún medio político. Todos acá tenemos nuestras convicciones, nuestros ideales, pero bajo ningún pretexto va a ser instrumentalizada para fines personales, ya sea personales o políticos, económicos o políticos. Perdón. Muy bien, Sebastián, si alguien se quiere sumar a este movimiento, ¿qué debe hacer? Jenner, pues vernos en nuestras redes sociales, es La Papeleta Call, ahí estamos justamente generando espacios, proponiendo cosas y nos pueden contactar directamente por las redes sociales y ahí los esperamos. Mire, Sebastián, estamos a menos de 20 días de la primera vuelta presidencial. Todos pues están definiendo su voto, algunos ya lo tienen claro, pero con una iniciativa como esta, pues qué bueno sumarse, votar informado. Pero le pregunto, ¿no es como un poco tarde la iniciativa? ¿Por qué hasta ahora? De acuerdo, pues la idea comenzó por allá en marzo en legislativas y sí, justamente muchas veces nos dijimos, bueno, pero las elecciones son ya, ¿qué vamos a hacer? Esto hubiera sido bueno hace un año y mucha gente nos lo dijo. Pero en últimas, no hay tiempos para que este tipo de iniciativas surjan, porque ahorita sí se va a definir la contienda presidencial entre 2022 y 2026, pero en últimas la democracia colombiana va a seguir y por eso toca ir pensando desde ya en la continuidad de lo que va a ser la política. ¿Qué va a pasar cuando ya se defina la segunda vuelta? ¿Qué va a pasar también a futuro? Por eso una de nuestras actividades principales es el proyecto TEPEC, que es Talleres de Pedagogía Electoral en los Colegios, en donde estamos afinando una metodología para desde ya ir haciendo talleres con muchachos de 9º, 10º y 11, justamente para ir inculcando desde su adolescencia la importancia de la participación ciudadana, ya pensando en 2026. Sí. En efecto, hubiera sido mejor antes, por supuesto, pero bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para crear esa conciencia y también tejiendo puentes entre los diferentes partidos políticos, que en últimas es algo muy importante. Pues ahí está, buena iniciativa, Sebastián Tovar, coordinador de La Papeleta, con miras a estas elecciones y las que se vendrán, votar bien, votar informados, votar a conciencia, sobre todo en los jóvenes. Sebastián, pues éxitos en esta iniciativa. Gracias por atendernos. Gracias, Jenner, gracias a ustedes por la invitación y que tengas un excelente día. Un saludo a toda la audiencia. Siete de la mañana, 48 minutos. Volvemos. Más data con Joana Polanco. Hola, Joana. Feliz martes. Hola, ¿qué tal, Jenner? Como siempre, saludo especial para usted y los televidentes. Bueno, el tema, siguen cayendo las acciones de las criptomonedas. Esto sin duda está generando nerviosismo, sobre todo en los menos experimentados. ¿Cuáles son los consejos para afrontar esta baja del mercado? Pues mire, Jenner, cuando uno invierte, lo que uno espera pues es comprar
barato y vender muy caro, ¿cierto? Comprar en el mínimo, vender en el máximo, pero pues eso no siempre pasa, eso sería, digamos, el mundo ideal de los inversionistas. Entonces, hay consejos sencillos a tener en cuenta, sobre todo cuando el mercado está a la baja, porque el nerviosismo se apodera de nosotros y no podemos saber hasta dónde va a bajar el mercado, pero sí podemos prepararnos de alguna manera. Entonces, primero, recordar que este tipo de inversiones deben considerarse en el largo plazo, bien las de acciones como las de criptomonedas. Si usted ve que la gráfica del comportamiento de los índices bursátiles, no, usted ve la gráfica, usted ve muchos movimientos, no, sube, baja, pero seguramente si usted traza una línea de tendencia en el tiempo, usted va a ver que esa línea es ascendente. No importa qué crisis, ¿cierto?, vivamos a lo largo de los años. Usted revisa, no sé, la línea de tendencia de hace 10 años, ahora seguramente igual todavía va a tener una línea ascendente. Así que si no tenemos apalancamiento, es decir, deuda sobre esas inversiones, esperar puede ser una muy buena idea. Segundo, no olvidemos que los mercados bajistas tienden a rebotar y que normalmente lo hacen con mucha fuerza. Así que vendemos muertos del susto y luego rebota el mercado y nos quedamos con la pérdida y con una menor probabilidad de recuperar esa pérdida. Y tercero, una buena idea si tenemos recursos adicionales para invertir es promediar nuestras inversiones, pero gradualmente. ¿Por qué? Porque a veces vemos correcciones grandes en un día, pero sin que haya cambiado la tendencia y luego volvemos a ver fuertes caídas. Así que es mejor hacerlo escalonado. Por ejemplo, cada mes compro el 10% de ese dinero líquido que tengo todavía por invertir. Decisiones que no son siempre fáciles de tomar, además de la inexperiencia, también por los sesgos mentales que nos pueden llegar a ser más difícil la tarea, ¿no? Así es, Jenner. Mire, nuestro cerebro nos juega malas pasadas y no es porque no seamos inteligentes ni mucho menos, sino porque existen los sesgos mentales que nos hacen tomar muy malas decisiones. En el caso de las inversiones voy a darle un ejemplo. Mire, el sesgo de aversión a la pérdida, ¿en qué consiste? En darle mayor fuerza a las pérdidas que a las ganancias. Se estima que una pérdida tiene el doble de valor que una ganancia. Entonces le pongo un ejemplo de la vida real. Usted invierte en un portafolio de renta variable y usted define un máximo de pérdida del 25%, que se lo pregunta a su asesor en bolsa. ¿Cuánto está dispuesto a perder? El 25%. Pero cuando el mercado cae y llega a ese punto, usted no quiere vender porque le duele mucho perder y espera, y entonces ya no solo podrá perder el 25, sino el 50 o mucho más. Y de pronto el mercado rebota y apenas llega al punto en que usted no está perdiendo o está ganando muy poquito, quiere vender. Así que al final usted sufrió mucho y no ganó nada o ganó muy poquito. Le damos mucha espera a la pérdida y muy poca espera a la utilidad o ganancia. Trabajo complicado, de mucha paciencia. Muy bien, Joana, gracias. Nos vemos mañana miércoles. Así es, Jenner. Mañana, como siempre, estaremos aquí desde temprano con más data. No olviden ingresar a www.datayfx.com si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en las finanzas y la economía. Nos vemos mañana. Al cierre. 7 de la mañana, 57 minutos. Volvemos la noticia al cierre. Retomamos la información. El secuestro de más de 200 militares en una base de Tibú, en norte de Santander, secuestrados por la comunidad de Caño el Indio. Las tropas estaban adelantando varios trabajos de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda de Los Cuervos, cuando estos pobladores obligaron a los uniformados a encerrarse dentro de la propia base militar con el fin de concentrarlos, de secuestrarlos, de impedir su movilidad. Ya ha habido pronunciamiento por parte del ejército. Ha reiterado que se trata de un secuestro por parte de más de 300 campesinos cocaleros, dice el comunicado, con piedras, con palos, han hecho que las tropas se queden concentradas y que no tengan movilidad en el área general de la base militar. También hay corte de servicio, tanto de electricidad como del servicio de agua. El comandante de la segunda división del ejército también aún parte sobre esta situación y ha reiterado que se trata de un secuestro. En el área general del municipio de Tibú, vereda Caño Indio, donde funciona una ETCR de exmiembros de las FARC, las tropas del Ejército Nacional, que venimos desarrollando operaciones militares y más específicamente combatiendo toda la cadena del narcotráfico, especialmente en la erradicación de cultivos ilícitos, han sido secuestrados por más de 300 campesinos cocaleros, los cuales de una manera grosera, de una manera tajante, empleando piedras, palos y vías de hecho, han hecho que las tropas se queden concentradas y no tengan movilidad en el área general de la base militar. Además de eso, violando todos los preceptos de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, a las tropas les cortaron el suministro de agua y de la luz.
Pues ahí está la noticia, el secuestro de varios soldados en una base militar, Tibú, Norte, Santander. Estaremos muy pendientes de esta información. Al mediodía nos volvemos a reencontrar con Paula García. Feliz martes para todos.